En esta clase vamos a repasar los conceptos principales del proceso de replicación durante la autoduplicación del ADN. En particular vamos a hablar del proceso en sí, de la autoduplicación semiconservativa, en qué momento de la etapa del ciclo celular ocurre, los experimentos que comprobaron algunos aspectos de la replicación, ¿sí?, y las enzimas que participan en el proceso de replicación. Vamos a hablar primero de todo el concepto que engloba a la replicación del ADN. En realidad, cuando hablamos del concepto de replicación, estamos hablando de uno de los aspectos del flujo de información genética, en donde la información presente en el ADN puede seguir diversos caminos. Uno del que vamos a hablar hoy es el de replicación, es decir, el ADN previo a la división celular se divide en dos moléculas idénticas entre sí. Otro proceso es el que lleva a la transcripción, en donde a partir del ADN, a partir del mensaje que hay en el ADN, se sintetiza una molécula de ARN mensajero. Y por último, el proceso en donde a partir del ARN mensajero, junto con el ARN de transferencia y el ARN ribosomal, ¿sí?, se fabrican las proteínas o se sintetizan las proteínas. Proceso conocido como traducción. En esta clase vamos a repasar el primero de los procesos, que es el de replicación. La replicación ocurre en la etapa S del ciclo celular, es decir, del ciclo de vida de las células. En un momento previo a su división, tiene que dividir su material genético, es decir, tiene que duplicar su material genético para que cada una de las células hijas tenga una molécula de ADN idéntica a la materna, ¿sí? Recordamos un poquito que el ciclo celular teníamos la etapa G1, en donde la célula cumplía con su función específica, ¿sí?, determinada por diferenciación celular. Durante la etapa S, controlado este punto a través de una ciclina, comenzaba la síntesis, por eso la letra S, síntesis de ADN. En ese momento es donde ocurre la replicación, ¿sí? Y una vez que estaba replicado el material genético, indefectiblemente la célula iba hacia la mitosis, es decir, hacia la división celular. El proceso en sí de replicación del ADN hace referencia a la autoduplicación de manera semiconservativa. ¿Qué significa esto? Que a partir de una única molécula se van a sintetizar dos moléculas y cada molécula hija va a conservar una de las hebras que fue usada como molde para la síntesis de la nueva de la molécula madre. Es decir, ambos ADN hijos provenientes de una molécula de ADN va a contar con una hebra, ¿sí?, que era la materna, y otra hebra sintetizada a partir de la complementariedad de la hebra materna, ¿sí? Los experimentos que permitieron determinar que esto realmente sucede en las células fueron los experimentos de Mendelssohn y Stahl. ¿Bien? Mucho tiempo se sabía que la replicación era semiconservativa, pero recién pasados 10 años aproximadamente del descubrimiento de la estructura del ADN, Mendelssohn y Stahl determinan experimentalmente que la replicación es semiconservativa. ¿Qué hicieron en este experimento Mendelssohn y Stahl? Lo que hicieron fue bastante sencillo y bastante ingenioso. Primero pusieron a cultivar bacterias en un medio de cultivo cuyo único nutriente de nitrógeno era un isótopo radioactivo del nitrógeno conocido como nitrógeno 15, que es ligeramente más pesado, más denso que el nitrógeno más natural, que sería el nitrógeno 14. Entonces, al poner a cultivar a las bacterias con un único medio de cultivo que tiene nitrógeno 15, las bacterias, ¿sí?, para fabricar, cuando se replican su ADN, van a tener en su ADN solamente nitrógeno 15.
¿sí? Tomaron una muestra y la dejaron separada. Por otro lado, una vez que se duplicaron las bacterias, agarraron la segunda o tercera generación y las llevaron a un medio que exclusivamente tenía para el crecimiento nitrógeno 14. Dejaron lo mismo, dejaron varias generaciones crecer reproducirse estas bacterias, y de la tercera generación se agarraron algunas bacterias, aislaron su ADN y lo llevaron luego de la extracción a una solución de cloruro de cesio que tiene la particularidad que al centrifugarse presenta un gradiente de densidad, de manera tal que cuando el ADN se pone en esa solución de cloruro de cesio y se hace centrifugar, la molécula de ADN se ubicará, ¿sí?, en el espacio del tubo que tenga la misma densidad que el cloruro de cesio. Cuando comparan las tres muestras de ADN de las bacterias que solo habían crecido en nitrógeno 15 en nitrógeno 14, se dan cuenta que la segunda generación de las bacterias que crecen en nitrógeno 14 presentan una densidad media comparada con las que tienen nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Es decir, esto lleva a pensar que estas bacterias tenían tanto una hebra materna como una hebra nueva, debido a que una hebra solo contenía nitrógeno 15 y la otra solo nitrógeno 14. Esa densidad media es la prueba fundamental que confirma que la replicación, ¿sí?, es semiconservativa.